Cuenta la leyenda que Shen Zuliang, conocido como Yekong en su localidad, tenía una fascinación inusual por los dragones. Según la historia, talló imponentes figuras de dragones en los pilares de piedra frente a su casa, con cuerpos serpentinos y garras que parecían danzar. Dragones adornaban cada rincón de su hogar, desde el jardín hasta los muebles y la vajilla. Incluso nombró a sus hijos en honor a estas criaturas míticas. Gran Dragón era el mayor de ellos, el segundo dragón, el tercero dragón superior, y finalmente tuvo una hija a la que llamó Niña Dragón. La pasión de Yegong por los dragones era tal que no podía vivir sin ellos en su vida cotidiana. Dedicaba todo su tiempo libre a dibujarlos, a escribir sobre ellos. Se dice que el verdadero dragón del cielo quedó conmovido por esta devoción y decidió visitarlo para expresarle su gratitud. Un día, durante una tormenta, Yegong se despertó sobresaltado al ver la cabeza de un verdadero dragón asomándose por su ventana. Lleno de terror, trató de huir, pero se encontró cara a cara con una enorme cola de la criatura. El miedo lo abrumó y cayó inconsciente al suelo. Sin embargo, el dragón quedó perplejo al ver la reacción de Yegong, quien claramente no estaba tan encantado con los dragones como aparentaba. Decepcionado, el dragón regresó al cielo sin poder entender la hipocresía de aquel hombre. Esta historia, a través de la figura de Yekong, satiriza y critica severamente a aquellos políticos que son engañosos y falsos, mientras que destaca la sinceridad y la pureza del dragón. Versión extendida de El Nuevo Prefacio, obra satírica contra los políticos de Liu Xiang, astrónomo, historiador, bibliotecario, poeta, político y escritor chino de la dinastía Han Occidental de siglo I a.C., pariente lejano del primer emperador Han, quien compiló además el primer catálogo de la Biblioteca Imperial, terminando así la tarea de su padre. Dicha leyenda se convirtió en el modismo Yen ama a los dragones. Bienvenidos al Nuevo Occidente. Bienvenidos al Nuevo Occidente. Muy buenas saludos a todos. Aquí Ramón Vega para Vigo Media, emitiendo desde Singapur. Una semana más viajaremos desde las majestuosas montañas de los Himalayas a los bulliciosos mercados de Tokio. Tratamos de difundir, como siempre, alta divulgación sobre Asia y alguna que otra investigación. Eso sí, todo al alcance de cualquiera. Esta semana hablamos de dragones, tratando diferentes leyendas de las festividades de Año Nuevo, ya que estamos en el año del dragón. Y más importante, las grandes repercusiones que puede tener este año en la historia de la humanidad, en base a las tradiciones ligadas a los dragones de China. Estén atentos porque se vienen muchas sorpresas totalmente inesperadas en este programa de dragones. Por otro lado, los titulares de esta semana hablaremos de por qué se están decapitando las imágenes de Messi en Asia. Si ese Messi, el jugador argentino de fútbol, de ese estamos hablando. Y cómo un deepfake, es decir, un rostro recreado por inteligencia artificial, puede haber cambiado la historia de Pakistán. A continuación haremos un repaso por sus comentarios, donde ha ganado por goleada el tema de la comida asiática, no esperábamos menos. Así que les tengo unas cuantas sorpresas también en esta línea y una propuesta. Y como siempre cerramos el programa con una confusión acorde con el tema que nos ocupa, los dragones. No se olviden de apoyar el canal con sus likes y con sus comentarios. Y sin más dilación, acompáñenme a descubrir la fascinante historia de esta semana. Como muchos de ustedes sabrán, empieza el 10 de febrero del año 2024, nada más y nada menos que el año del dragón según el calendario chino. Si bien personalmente no les gusta el tema de los horóscopos o del zodiaco, algo totalmente comprensible, hay que ser conscientes de las repercusiones que este tipo de elementos dentro de una cultura milenaria, como veremos, puede tener. Es perentorio, por lo tanto, saber sobre el origen. Es nuestra obligación porque tenemos que saber cómo se pueden hacer cambios en nuestra realidad material del día de hoy a través de costumbres o creencias por muy milenarias o extrañas que nos parezcan.
Espero que estén de acuerdo y seguro que al final del programa podrán comentar si les ha parecido adecuada la información o no. Pero pasamos ya a meternos en harina. Imagínense un dragón. Lo más probable es que lo primero que se le venga a la mente sea la imagen de un monstruo feroz y escamoso, con grandes alas y que domina la imaginación de los occidentales durante siglos. Desde las páginas de Juego de Tronos hasta las aventuras de Harry Potter, pasando por El Señor de los Anillos en El Hobbit, el dragón es una de las criaturas míticas más presentes en las leyendas medievales y épicas de la fantasía. Desde los vikingos hasta los cantares de gesta, lo tenemos metido en todas partes. Ese monstruo gruñidor, temible y, por supuesto, capaz de escupir fuego. Pues bueno, el dragón del que vamos a hablar hoy es bastante diferente. Pensemos en los dragones del folclore chino. Seres con forma de serpiente o de culebra, como decían en mi casa, de ojos grandes y que emergen en las celebraciones populares durante el Año Nuevo chino, representando la prosperidad y la buena fortuna. Estamos haciendo una lectura de un dragón muy positivo que realmente es diferente de aquellos dragones que aparecen en las leyendas occidentales. Estos dragones son conocidos como Long dentro de la mitología china y han sido un componente totalmente crucial tanto para la religión como para la cultura, la mitología y el folclore de China durante milenios, además de ser uno de los 4 animales benevolentes de la mitología china clásica y uno de los 12 miembros del zodiaco chino. El dragón está imbricado en prácticamente todos los aspectos de toda la historia de la cultura china y todas aquellas culturas que han bebido de la cultura china. No nos estamos limitando a China y sus vecinos, sino a mucho más allá, como veremos. Es decir, si los dragones desempeñaron un papel importante dentro de la historia de China, tanto creadores como destructores, porque algunos estaban un tanto torcidos, pero bueno, mayoritariamente positivos, son especialmente interesantes porque son elementos de la naturaleza y capaces de modificar los elementos de la naturaleza. Por lo tanto, en algunas situaciones, los rituales, en vez de ser destinados a los ancestros, pues serán destinados a los dragones, ni siquiera a los dioses, para que intermedien. La cuestión está en saber en qué momento el dragón chino se convirtió en esa figura central de la cultura china. Recordemos que incluso durante siglos formó parte de la insignia imperial y de su bandera. El dragón nace en China hace mucho tiempo, empezando por una tradición de historia antigua y de historia moderna. Es decir, a pesar de que la historia es muy antigua, se van haciendo reconversiones y reestructuraciones de las leyendas del dragón y se le van quitando o poniendo significados según va pasando el tiempo. Las tallas de la provincia de Shanxi representan a la criatura, a este dragón, en el año 8000 a.C. El dragón de jade, descubierto en la cultura Hongshuang, que tiene unos 6000 años de antigüedad, que es una pieza espectacular, pues todavía se conserva. Y hay un tema que a mí me encanta, que son las historias de dragones en torno al año 5000 a.C., que es la tumba real número 45 de la excavación de Xiuhuipo. En esta excavación nos encontramos no solamente a un dragón hecho con conchas de animales en forma de mosaico, sino que al otro lado del enterrado, que se supone que es una especie de chamán, hay un tigre. Para aquellos que les guste el cine, tigre y dragón representados en la cultura china desde hace más de 7000 años. Cabezas de dragón aparecen en los huesos del oráculo desde el año 1300 a.C. ¿Qué importancia tienen los huesos del oráculo? Básicamente son las primeras representaciones de escritura china. Recordemos, 1300 a.C. Normalmente escritos para saber la fortuna y que aparecían en las caparazones de diferentes tortugas. Los chinos, ya desde entonces, con todas estas referencias, asumían que su cultura, más allá del nombre que se le pusiera a dinastía, era la cultura del dragón. Esta cultura del dragón no se basaba únicamente en hacer motivos decorativos basados en los dragones, sino que estaba completamente imbricado y que llega hasta la actualidad, de una manera más o menos laica, pero que sigue estando muy presente. La descripción de los dragones es muy variable.
Pero mi favorita y la de muchos académicos, y por esto la he escogido, es la de Wang Fu, un historiador y filósofo chino de la dinastía Han Oriental, que escribió pues, una especie de mezcla de este animal híbrido. No nos imaginemos que es monolítico, sino que va a ir cambiando a lo largo del tiempo, como hemos visto. Pero la lista de materiales que veremos aquí ya es suficientemente larga. La descripción es la siguiente. Sus cabezas tienen la misma forma que la de un camello, en otras versiones la de un caballo. Sus orejas son como las de un toro. Nos miran con ojos similares a los de una liebre o en algunos casos las de un demonio asesino. Sobre sus majestuosas cabezas crecen las astas de un ciervo o de un gallo según las historias que nos narran que los gallos originalmente tenían cuernos y se los prestaron en una ocasión al dragón y nunca más se lo devolvió. Tienen el cuerpo retorcido de una serpiente y el vientre bien protegido de una almeja. Tienen las patas de un tigre y las enormes garras de un águila. Finalmente, cubriendo todo su cuerpo, están las escamas protectoras de una carpa. La diversidad del propio dragón en todos estos fragmentos de animales puede venir por diferentes motivos. Los académicos dudan si esto es por elementos de los tótems, de las creencias de diferentes cultos que se llegaron a unificar, otros de los dioses de las tormentas y otros de representaciones de la naturaleza. Pero nosotros, que somos muy inquietos, hemos buscado otras explicaciones basadas en algunas referencias muy reales a otras especies hoy en día extintas. Un apartado muy interesante es que en la descripción no han aparecido las alas. Si bien hay motivos decorativos en los cuales los dragones aparecen con alas de murciélago generalmente, ellos no lo necesitan ya que vuelan de una manera mística, es decir, vuelan sin tener alas. También son cambiaformas, es decir, capaces de adoptar cualquier tamaño o forma, incluso la forma humana. Y esto será capital, ya veremos por qué. Pueden volverse invisibles a voluntad, son altamente inteligentes y en algunas historias incluso pueden llegar a hablar con los humanos. Los profundos significados atribuidos a los dragones chinos son muy antiguos y sus orígenes, como hemos visto, son tan antiguos que fluctúan mucho y no dejan de ser inexactos en el mejor de los momentos. Es decir, muchas de las lecturas del dragón a día de hoy se han perdido, pero podemos reconstruir algunas de ellas a través de los textos más antiguos. Una de las leyendas más representadas es la perla de los dragones. Algunas tradiciones afirman que los dragones chinos ocultan una gran perla en una garganta o en el mentón. La perla a menudo aparece representada en el arte como un disco blanco. Esta tradición de mezclar animales peligrosos, serpentinos, con diferentes piedras preciosas, tiene una amplia variedad a lo largo de todo el mundo. En el caso de la mitología en España, habrá ciertos elementos del folclore cántabro y vasco, sobre todo, en los cuales aparecerán serpientes que en el día de San Juan pues tienen esta vinculación con diferentes joyas. Si alguien tiene más referencias, por favor, que lo ponga en los comentarios. El caso es que con una garra o con la boca trate de alcanzar esta perla y esta puede representar al sol, a la luna o la tierra, o simplemente ser una joya gigante, que aquello que es muy precioso, genera gran poder, atrae a los dragones. Más o menos como una especie de esfera que trata de representar todo el poder al que se puede alcanzar. Aquellos que hayan visto algunas representaciones de danzas del dragón, aquellos que hayan visto los bailes del dragón, verán que el objetivo del dragón, una figura muy ligera, es sobre pértigas generalmente, con mucha gente que lo va moviendo a lo largo de los recorridos de diferentes fiestas, pues este dragón está intentando alcanzar una perla que lleva otro de los bailarines o figurantes que va justo por delante de la figura de la cabeza del dragón. Precisamente hacerse con esa perla genera otra mitología. Según la historia de la creación de los pueblos Bai en la zona de Dali, en China, cuando el mundo fue creado, un gran dragón dorado yacía dormido bajo el mar. Cuando uno de los dos soles en guerra, dentro de esta mitología, cayó al océano, el mar comenzó a hervir. Esto despertó al dragón, que se enfureció y por esto trató de atacar al sol, nada más y nada menos que tragándoselo. Cuando se lo comió, se empezó a quemar,
hasta que eventualmente terminó explotando y todos los restos del dragón se convirtieron en las nubes, en los árboles, en las flores, en la hierba, en los animales y en todo tipo de elementos que generaron la realidad sobre la faz de la Tierra o bajo las aguas. Sin embargo, las leyendas del origen de los dragones, como hemos visto, se basan en 4 fundamentos, pero hay evidencias que nos puede hablar más de esta historia universal que hace que muchísimas mitologías tengan finalmente dragones dentro de sus bestiarios. Según las evidencias con las que contamos, se sugiere que los dragones fueron una faceta universal en todas las culturas tempranas chinas. No solamente hacían las figuras, como hemos visto, por decoración, sino porque formaba parte de su propia mitología y eran importantes. Las tradiciones actualmente no tienen una continuidad y muchas de ellas diferían entre ellas, pero sí que estaba la propia figura del dragón. Hay un tomo enciclopédico que se conoce como Las rutas a través de las montañas y los mares, que es una especie de bestiario chino escrito entre los siglos IV y I a.C., donde el dragón aparece en la naturaleza más frecuente, es decir, como dios del trueno. Y desde su propio vientre salían los truenos que generaban pues, la estupefacción y las tormentas, con ellas el agua, cosa que será fundamental. En el caso de España tenemos nuestra propia versión, aunque parezca mentira, dentro de lo que se conoce como el Codex Boxer o el Codex das Mariñas. Es una pieza realizada en 1590 en torno a Filipinas, en las cuales se trató de explicar todas las diferentes culturas asiáticas. Y al final de este libro, en sus últimos capítulos, hay un bestiario completo de mitología, esencialmente china, aunque con algunas reminiscencias filipinas. Muy posiblemente todo esto fue pues, a través de un artista chino que ayudó en la creación de esta inmensa pieza, pero que aparte de las representaciones mitológicas, también hay representaciones de las diferentes culturas. No obstante, todos aquellos que quieran saber más sobre el Codex Boxer, que lo dejen en los comentarios porque tiene tela. Hay mucho que sacar de ahí. Llegaron a crearse unos cultos en torno a los dragones, unos grupos religiosos, los cultos del dragón, que les adoraban y les hacían sacrificios. Como seres acuáticos, que eran los dragones y semidivinos, controlaban, como hemos visto, la lluvia, el granizo, el viento, los tornados, las inundaciones y cualquier forma de agua, cosa que era completamente indispensable para que las civilizaciones llegaran a buen término. Los dragones ayudaron, por lo tanto, a explicar el ciclo de la lluvia durante las dinastías Song y, por lo tanto, también decían que eran los que traían los truenos y los relámpagos y con ello las crecidas y los descensos de los diferentes ríos, con lo importantes que son para la propia cultura china. Esto fue un desarrollo importante porque los humanos, si podían invocar a los dragones, entonces también podían tener el control sobre la lluvia, y esto incrementaba la importancia de los propios dragones. Si esto se sucede durante milenios, podemos imaginarnos por qué siguen estando ahí los dragones. Básicamente era una figura de Zeus, Júpiter, o de Thor, o de Santa Bárbara, pero que también tenían muchísimo poder dentro de la, digámoslo así, fertilidad de las tierras, incluso para alimentar a los animales. Había infinidad de tipologías de dragones. Los más importantes podrían ser los infernales, no pensemos en ellos siempre como malvados, tenían este nombre, y los dragones monarcas, y estos son muy, muy importantes. El concepto del rey dragón o el rey monarca, o el dragón monarca, fue introducido a través de la llegada del budismo en China, es decir, bebe de los Rigvedas y de los textos indios más antiguos en algunos casos. Cuando el budismo llega a la región, los dragones pasan a adoptarse como un símbolo también de la iluminación y de la realeza. Y esto empieza a ir perfilando hacia dónde va la importancia de los dragones. Evidentemente aparecen en muchas leyendas y esta llegada de informaciones de la India a través de diferentes textos eruditos también está vinculado con el rey mono y el viaje al oeste, la Odisea dentro de las narraciones de China y fundamental para tratar de comprender la cultura popular china a día de hoy, donde unos de los antagonistas esenciales serán precisamente los dragones que vivan bajo el mar. Así, para resumir, no todos los dragones chinos son iguales, sino que además van cambiando y sirven a diferentes propósitos. Pero lo que era fundamental
era el control y el dominio de las aguas. Algunos eran celestiales, otros pertenecían solo al río, algunos eran protectores de tesoros, otros simplemente actuaban como deidades o eran una conexión con lo espiritual. Incluso había dragones, como hemos visto en la película de Mulan con Mushu y el dragón guardián de la familia, en los cuales los dragones eran los protectores de las familias a través de los ancestros. Y lo más importante, esta vinculación entre los dragones y los seres humanos llegó a su punto álgido cuando dentro de las mitologías los propios dragones podían tener descendencia con humanos, o más específicamente con los emperadores. Y esta es una de las razones fundamentales por las cuales los chinos están tan íntimamente vinculados con la propia historia imperial. En el caso de las leyendas tenemos varias. La leyenda principal es la de Fuxi, un héroe popular legendario al que se le atribuye la creación de los primeros humanos. Se le describió con cabeza de hombre y cuerpo de dragón. Esto muy cécrope. Se le considera uno de los 3 primeros soberanos de todo el comienzo del periodo dinástico chino, es decir, de en torno al 2000 a.C. A lo largo de la época imperial se suponía que solo los emperadores y sus familias debían usar los colores oficiales del dragón: amarillo para el emperador y la emperatriz, albaricoque para el príncipe heredero y amarillo dorado para las esposas del emperador. En determinados periodos históricos se permitió a aquellos que tenían más de un siglo también vestir las ropas amarillas del emperador, vinculándose así con la longevidad de los dragones. El vínculo con el dragón pasó, por lo tanto, a ser la justificación del cargo del emperador. Se decía que el primer emperador Han, conocido como el emperador amarillo, era descendiente de una madre humana y de un dragón del tipo divino. Esta supuesta herencia se filtró a todos los elementos de la autoridad del emperador, de las ropas hasta las camas. Los dragones amarillos o dorados tenían que estar en absolutamente todas partes y eran igualmente reverenciados por los propios miembros de la corte imperial. El dragón de 5 garras se convirtió en el símbolo imperial oficial de todo el imperio chino desde el siglo XIV. A partir de ahora, cuando vean dragones, cuenten el número de garras y sabrán si es un elemento imperial o un elemento más decorativo. Las garras representan de hecho el poder del emperador sobre los 5 elementos, esas garras de 5 dedos: la madera, el fuego, la tierra, el metal y el agua. Eventualmente se prohibía a todos los demás utilizar las prendas que tuvieran esos dragones de 5 garras. Pero ¿cuál es el origen? Tenemos pistas del origen de esta figura del dragón. En la dinastía Jin, en China, en torno al 300 a.C., encontramos un texto maravilloso que menciona el descubrimiento de lo que se creía eran los huesos de dragón, en lo que hoy es la provincia de Sichuan y algunos en la provincia de Henan. De hecho, la transcripción de los caracteres chinos de una palabra es muy esclarecedora. Dinosaurio procede de la palabra griega lagarto terrible. En la versión china no es lagarto terrible, sino de dragón terrible. La región tiene muchos restos jurásicos. Hay terópodos, que son estos depredadores de 2 patas, como también saurópodos de cuello largo, que pues llegarían hasta los 25 metros de longitud. Es decir, que estamos hablando de que había unos restos de seres de tipo serpentino muy grandes que iban apareciendo. Incluso hay algunos templos de China donde se pueden observar estos fósiles, normalmente vinculados con los grandes dinosaurios del periodo o con animales reptiles como los plesiosaurios. ¿Y para qué se usaban en China cuando se encontraban estos restos? Bueno, pues los que no tenían la fortuna de ser incorporados a los templos. Medicina china, como no podía ser de otra manera, de empezar a liarla desde bien temprano en la mañana. Hablamos de que todavía hace unos años se podía comprar a 50 céntimos de euro el kilo de huesos de dragón para hacer una pasta y recuperarse de mareos, de calambres
y también para que los huesos se recuperaran. Y esta no es la única vez que la paleontología converge con las leyendas, incluso en lugares completamente alejados. Esto se estudia sobre todo en los estudios de religiones comparadas, y parte de la historia del arte también ayuda en este seguimiento de las piezas. Cuando se encontraban restos de fósiles de mamut o de protoceratops, estos se convirtieron a ojos de nuestros ancestros en el entorno de la antigua Grecia, por ejemplo, en cíclopes y en grifos. Evidentemente, viendo los restos, no se puede culpar a ninguno de los viejos occidentales de que se les disparara la imaginación. ¿Y cuánto más fácil puede resultar esto con los dinosaurios? En algunos de los textos de la India también tenemos muchas referencias muy antiguas. En uno de los textos más antiguos, en el Rig Veda, en torno al 1500 a.C., tenemos al dragón Vrta, que es aquel al que mata el dios Indra, el de la armamentística y tecnológica española. También en Mesopotamia y en el zoroastrismo encontramos ejemplos. Pero hay un proceso muy interesante en el que la influencia china los va cambiando. En torno al año 1000 tenemos el manuscrito de Sannama, donde se puede ver una influencia clarísima de la iconografía china en los dragones de Persia y de la India. Los dragones generalmente habitaban en espacios exóticos, donde era prácticamente imposible de alcanzar por los humanos de aquella época. Las profundidades acuáticas misteriosas o los cielos o los reinos celestiales más allá de las nubes. Los poderes de los dragones eran aterradores. Para empezar, tenían una fuerza maravillosa, eran especialmente hermosos y tenían una naturaleza muy extraña. Y una de sus mayores fuerzas era precisamente la suerte, pero se juntaba con el poder, con la sabiduría, con la valentía y con la fuerza. Los dragones chinos eran la inspiración de prácticamente cualquier tipo de práctica religiosa y por eso pasaron a ser el emblema nacional y la referencia habitual de prácticamente cualquier obra de arte. También en arquitectura, no lo olvidemos, las cubiertas de los palacios es habitual encontrarse todo tipo de dragones. Incluso pasó, evidentemente, a la danza del dragón, y esta iría mostrando el dragón chino a lo largo de todo el mundo. Aunque bueno, hay que ser consciente que el mayor divulgador de los dragones chinos ha sido, sin lugar a dudas, los proveedores asiáticos, nuestras queridas tiendas de los chinos, que siempre han tenido estos dragones de plástico al alcance y al precio que cualquiera podía asimilar. El caso es que siempre que veamos uno de estos dragones tenemos que acordarnos de la trascendencia y el origen de esta cultura del dragón. Y pasamos de los dragones al Año Nuevo del Dragón. ¿Cómo? Pues a través de una leyenda, una de las más trascendentales para el zodíaco. El emperador de Jade, el mayor de todos los dioses, deseaba nombrar a 12 animales como sus guardianes celestiales. Para seleccionar a los candidatos más dignos, envió a un enviado inmortal para difundir el mensaje. Cuanto antes un animal llegara a la puerta celestial, más alto sería su rango. La rata, que era de los más inteligentes de estos animales, se despertó antes que el resto, pero enseguida la alcanzaron. Cuando ya estaban cerca de la meta, se encontraron con un inmenso río con una corriente fortísima. El buey de agua se alegró porque era el único que sabía nadar bien, pero la rata fue mucho más lista y se subió a su lomo, o según algunas leyendas, a su oreja. Antes de llegar a la otra orilla, la rata saltó del buey y alcanzó la orilla antes que el buey, y con eso llegó a la puerta celestial el primero de los animales. El siguiente llegó el buey, que llegó rápido gracias a haber cruzado nadando el río. Tras el buey llegó el rápido tigre, que luchó contra la corriente del río, y la liebre, que saltó entre los restos flotantes y los troncos hasta que uno de estos troncos la llevó hasta la orilla. ¿Y el dragón? El emperador le preguntó por qué narices, pudiendo volar, no había llegado el primero. Así como si el emperador estuviera achacando un poco que había un poco de juego sucio por parte del dragón, que seguramente tenía que ser el que el emperador habría asignado como primer guardián de los cielos.
Pero el dragón le respondió que había tenido que hacer lluvia sobre un pueblo que lo necesitaba para sus animales y que cuando estaba sobrevolando el río, sopló para que el tronco en el que estaba la liebre llegara hasta la orilla. Efectivamente, estamos hablando del dragón. Y en esta leyenda queda muy claro. El dragón es el sobrao de la mitología china. Parece una tontería, pero esto nos puede afectar, y de una manera. El año nuevo del dragón trae consigo una gran cantidad de diferentes tradiciones que se pueden llevar a cabo durante estos días. Y una de ellas son los niños dragón, es decir, aquellos niños que nacen durante el año del dragón. Son los más deseados por todos los padres, tanto de cultura china como de las culturas aledañas. Son conocidos por el carácter de éxito de estos animales, porque el dragón lo tiene todo. Tiene la inteligencia, tiene el encanto, la elocuencia y la riqueza, además de todos los mitos relacionados con esta figura. Y cuanto más se cuentan los mitos, más poder tienen los dragones. Además, está en el top estético de los animales, sobre todo cuando lo comparamos con el resto de animales del horóscopo chino. No es lo mismo ser un dragón cuando estás en una reunión que decir que eres el cerdo, la rata, la serpiente o el perro. Lo que resulta más importante es que, como en esta tradición todo el mundo quiere tener hijos dragones, se disparan los nacimientos durante este año. Los últimos años de 1964, 1988 y 2012 coinciden con los incrementos más absolutos sobre los nacimientos, tanto en China como, recordemos, en las culturas aledañas y en aquellas etnias vinculadas, incluidos en aquellos chinos de ultramar. Veremos cómo estos pequeños dragones pueden cambiar el destino de Asia, ya que actualmente todas las entidades de Asia, prácticamente, con un fuerte raigambre China, incluso en Japón, están en caída libre. Tienen un porcentaje de nacimientos muy inferior al peor de los países de tamaño medianamente realista dentro de Europa. Es decir, si Asia está cayendo en población, si este año 2024 la cantidad de población de nacimientos no asciende, estamos ante un problema de proporciones mundiales. De hecho, según se está empezando a preparar el Año Nuevo chino, los gobiernos de diferentes naciones están pidiendo a las parejas de sus países que generen estos niños dragón que se les necesitan. Bien, ya sabemos por qué la cultura china es la cultura del dragón. Y también sabemos cómo logró entrar el dragón dentro del horóscopo chino. Pero ahora llega la celebración del Año Nuevo chino. Y cómo también hay una leyenda que lo vincula con este tipo de figuras. La leyenda se conoce como la del monstruo Nian. Según esta leyenda, había un monstruo llamado Nian que todos los años atacaba las aldeas siempre en Año Nuevo. Tenía miedo a las luces brillantes, a los ruidos fuertes y al color rojo. ¿Y cómo se celebra el Año Nuevo chino? Bien, con luces brillantes, con ruidos fuertes y con color rojo. Más la ayuda de uno de estos guardianes celestiales. En este año, el dragón. El Año Nuevo chino también es conocido como el Año Nuevo lunar, que, como su propio nombre indica, se basa en los ciclos de la luna y cae en un periodo diferente cada año, normalmente entre el 21 de enero y el 20 de febrero. Y después, que esto es lo importante, se inicia el Festival de Primavera, que normalmente los nuevo occidentales lo tienen muy presente, pero los viejos occidentales no somos conscientes de ello. Parece que es una fiesta de un día, pero no. Son 15 días, es la mayor festividad del año. Muy vinculado en algunos paralelismos con lo que sería una fiesta de Año Nuevo, más todas las Navidades. Lo único que sería primero la fiesta de Año Nuevo y después las Navidades. Inicialmente esta festividad era para honrar a las deidades, a los antepasados, en una versión más extensa e incluso a vincularse a la familia, y eso lo hemos visto en el capítulo dedicado al cristianismo en Asia, pero bueno, para muchísimos chinos a día de hoy
Llaman a este periodo vacaciones. Básicamente, que donde hay un chino, entiéndase por cualquier miembro de las etnias chinas o etnias afines, se celebra. Es un elemento civilizatorio. De hecho, la festividad une a todos los grupos étnicos de China y se puede ver en cualquier tipo de propaganda gubernamental china y cómo todos los países tratan de darle una versión light a estas, o ligera, a estas tradiciones y dejándose solo en la parte más folclórica. Algo así como hacer una fiesta de Semana Santa, pero llevando las figuras de personajes famosos. Y ahora nos vamos a remangar y vamos a hacer una visita relámpago por costumbres del Año Nuevo Chino. Primero, petardos, fuego y color rojo, tradicionalmente para espantar a aquel monstruo, el monstruo Mian, del que habíamos hablado en la aldea. Para asustarlos hacía ruidos, encendía fuego y todo esto también se vincula con el color rojo. Por otro lado están las naranjas. Esta tradición está documentada desde el siglo XVII. Los padres dejaban frutas junto a las almohadas de sus hijos, normalmente mandarinas, lichis, dátiles o kakis, que yu es fruta y suerte es yi. Entonces, esta proximidad fonética también ayuda. Por otro lado, en cantonés, gam es como se dice la mandarina, que es también como se dice el oro. Es decir, se está deseando prosperidad. Y es por ello que muchos elementos beneficiosos para cualquier persona se entregan por pares. Lo que significa la pareja es que se pueden reproducir y pueden aumentar. Por lo tanto, entregar 2 naranjas sería lo adecuado. Hoy todo esto forma parte del Bainian, una cultura de entregar diferentes regalos. Dentro de estos regalos, el favorito de todo el mundo son los sobres rojos, los hongbao, angbao o leixi, que es como se dice en cantonés. La tradición sobre todo favorita de los más jóvenes y la que agrada a los mayores según su condición, puesto que qué mejor manera que desear la suerte a través de la magia simpática, lo semejante genera lo semejante, que entregarte directamente dinero y que se reproduzca dentro de un sobre. Bien, estos sobres son los sobres rojos que se entregan a todos los solteros, desde niños a ancianos, y todas aquellas parejas que estén casadas pues hacen las entregas de estos sobres. Evidentemente se pueden ustedes imaginar la felicidad de todos los niños y jóvenes cuando llega este periodo del año. Y no es poco dinero el que se mete en esos sobres, que lo sepan. También está documentado en el mismo periodo, desde el siglo XVII, y se vincula también por el color rojo al Nian. También hay frases y palabras muy importantes a lo largo de estos primeros días, puesto que se dice que a principios de año lo que se diga afecta al resto del año. Y por lo tanto se trata de no hablar mal de nadie, ni de la muerte ni de nada parecido. Después está la danza del león o la danza del dragón, esto que hemos visto de la perla, sobre el león, que es una especie de mastín tibetano que habíamos visto en el programa de la semana pasada, con el mastín mongol, y que dentro tiene 1 o 2 bailarines. Hay muchas tradiciones, depende de las regiones de China, pero bueno, para que nos hagamos una idea, no bailan los dragones si no es una fila muy muy larga. Si son más pequeñitos, estas representaciones serán leones. También es trascendental las reuniones, las visitas familiares y las visitas a los amigos. Y claro, los anfitriones tienen que ofrecer comida. Y no se pueden imaginar ni la cantidad ni la variedad. Todavía no estoy digiriendo lo de esta semana. Las proporciones podríamos decir que son de abuelas hispánicas. Es decir, en cada casa se llena de comida. Aquí en Singapur hay una tradición adicional que es la del lo hei o el yusheng, que es una especie de ensalada de pescado con verduras a la juliana, que para incrementar la abundancia pues hay que revolver. Y si revuelves y lanzas por los aires restos de esta comida, pues será más próspero tu año. Hay oficinas que celebran esto y han tenido que poner público para que la gente le entre un poco de vergüenza el no andar lanzando por ahí los restos de esta ensalada. Otra de estas tradiciones es la de comer empanadillas. A mí personalmente no me tenían que convencer, pero bueno, ya que estamos, las empanadillas realmente, como se parecen en una especie de lingotes tradicionales, esos lingotes que hacían fundiendo la plata española en China. También hay una tradición que son los changshu miam, que son los fideos de la longevidad. Cuanto más largos, más tiempo vivirás. También está la bandeja de la reunión, que no es propiamente un plato, sino que es la bandeja.
en la que se servirían diferentes platos. Está dividida entre 6, que sería para las representaciones de la suerte, u 8, para la fortuna. Y estos compartimentos es donde se depositan frutos secos, diferentes chucherías, galletas, sobre todo si parecen monedas, empanadillas o caramelos. En mi casa, en España, mis padres habían comprado hace muchos años una bandeja de estas y siempre la hemos usado como el elemento principal para los turrones de Navidad. Espero que, si quieren hacerse con una, puedan utilizarlo en las 2 partes del año. Por otro lado están las homofonías. Las bolas de arroz rellenas, las tang yuan, suenan como reunión, pues se comen. El pescado, que suena como abundancia, especialmente la carpa, que suena también como buena suerte, pues se come. Los rollitos de primavera, porque parecen lingotes de oro, también se comen. Y los pastelillos de Niangao, que suenan como año excelente, pues evidentemente se comen. Y también la gallina, ji, que literalmente significa buena suerte. Para que no se pierda nada, se pone la gallina entera. Y en el apartado de las tradiciones no podían faltar las supersticiones. Ni ropa blanca ni ropa negra. Eso significa luto. Lo que se tiene que llevar es la ropa roja. O en algunos colores, en algunos casos, colores llamativos, especialmente el rosa. Y por eso hemos puesto este maravilloso fondo durante esta semana. También es cierto que muchas de estas tradiciones a día de hoy son muy flexibles. Uno de los elementos principales es no barrer. Se puede manchar la suerte de la que estás barriendo la porquería. O sea que barrer mal. Si bien es cierto que esto antes era durante todos los 15 días de la festividad de primavera, a día de hoy incluso los más rigurosos al día quinto ya son mucho más flexibles. Por otro lado, se abren las ventanas para que salga lo malo y entre lo bueno. Y lo que no se puede hacer tampoco es ni lavar ni cortar el pelo, porque igual la suerte que estaba ahí enredada se va también. Por otro lado, hay una tradición de quedarse despierto, normalmente para traer la longevidad a los padres de aquellos que se quedan despiertos. No es coña, la gente normalmente se prepara maratones de series, algunos para llegar hasta las 12 de la noche y otros para quedar la noche completa. Bueno, espero que gracias a estas pequeñas anotaciones puedan ahora hacer referencias a la realidad, tanto de los dragones como del Año Nuevo chino. Y en la bibliografía de esta semana tengo muchísima. Les recomendaría que si quieren algo sobre un tema específico, por favor lo hagan saber en los comentarios. No obstante, les voy a comentar 3 referencias con los 3 niveles habituales que nos gustan a nosotros para poder contarles diferentes cosas sobre la realidad de China y que cuando quieran ustedes pues puedan hurgar más por su cuenta propia. Para un acercamiento básico les recomiendo en castellano la web de la Casa Asia, que en español es de los materiales más adecuados para muchísimos países. Y si son profesores, les recomiendo que soliciten una serie de lotes de libros y de cuentos que están prestando durante estos meses para que la gente sepa más sobre las culturas asiáticas. Cualquiera de estos títulos ya merece la pena el picar a la puerta de Casa Asia para ver si hay un poco de suerte y se consiguen estos libros. Sobre materiales académicos hay 2 referentes que a mí me encantan. El primero es El grifo y el dinosaurio, cómo Adrián Mayor descubrió un vínculo fascinante entre el mito y la ciencia y los primeros cazadores de fósiles. Son las 2 obras de Adrián Mayor y la verdad es que son gráficamente espectaculares. En ellos se nos narran cómo muchísimas mitologías se han basado a lo largo del tiempo en fósiles y cómo esto ha ido generando lo que en biología se podrían denominar una convergencia evolutiva. Es decir, que en puntos muy diferentes del mundo se llegue al mismo resultado por culturas muy diferentes. Y en cuanto a clásicos, les voy a recomendar 2 que están totalmente accesibles gratuitamente por Internet. Uno es el de Henri Doré, de 1917, que es Investigaciones sobre las supersticiones chinas, donde está prácticamente todo lo que se puedan imaginar. Y el otro es la obra de Visser, de 1913, que es El dragón en China y en Japón. Espero que les haya gustado y sin más dilación nos vamos a las noticias. Y comenzamos con Pakistán. Como recordarán, la semana pasada habíamos dejado a Imran Khan
entre rejas el antiguo presidente, 14 años que le habían caído por diferentes acusaciones. Ellos dicen que simplemente eran para quitarlo de medio a él y al menos a 100 miembros de su partido. Por lo tanto, su partido no se podía presentar a las elecciones. Si bien quizá era una técnica muy inteligente por su parte, que fue el apoyar a partidos independientes y por lo tanto no se les podía decir que era el partido que estaba presentándose a las elecciones. Por otro lado, Sharif, que había sido primer ministro, sería su elemento de la oposición, miembro de la Liga Musulmana y que ya ha sido primer ministro en 3 ocasiones. La cuestión estaba en que, teniendo a Khan entre rejas, no era posible que hiciera discursos. Sin embargo, gracias a la inteligencia artificial, ha solicitado el voto de manera, digámoslo así, virtual. La sorpresa ha sido que los independientes han dado un pelotazo interesante. De hecho, ya cuando iban midiendo la mitad de los votos, ya se les daba por ganadores. Con una inflación rampante y con todo lleno de corrupción, cualquier posibilidad que se dé para cambiar el gobierno interino del país, pues la gente parece ser que la apoya. Miles de soldados han sido desplegados por todo el país y ahora mismo hay ya 37 muertos, 51 ataques con bomba y docenas de ataques a candidatos. 2 de los candidatos a las elecciones ya han sido asesinados. Sin embargo, en un comunicado, el ministro interino de Interior, Ozan Ejaz, ha dicho que, a pesar de algunos incidentes aislados, la situación general permaneció bajo control, lo que demuestra la eficacia de nuestras medidas de seguridad. Esto es populista. Al cierre de los comicios también hubo muchos problemas, se canceló toda la telefonía móvil, incluso el internet de algunas zonas durante las votaciones y los días posteriores. Los fallos en los sistemas telemáticos y los fallos en los sistemas de recuentos de voto nos van a dar muchos problemas durante los siguientes días. Y de hecho, todos los candidatos han dicho que ellos han ganado las elecciones. Por otro lado, China ha tenido una serie de purgas adicionales del Partido Comunista entre los militares. Ya había caído el ministro de Defensa hace unos meses, pero ya no era el único de una larga lista de personajes dentro del ejército y de las empresas del ejército. En este caso han caído 3 de estas grandes cabezas, empresarios que en realidad están puestos por el Partido Comunista, y el propio Xi Jinping expresó la alarma por la magnitud de la corrupción. De hecho, literalmente dijo que la situación sigue siendo grave y compleja. Por eso, el Partido Comunista ha animado a denunciarse mutuamente. Y ya sabemos todo lo que genera esto. Y la palabra en los discursos del presidente de China ha sido, de una manera reiterada, la autorreforma. Para que se hagan una idea, el año pasado hubo 1,73 millones de casos de corrupción dentro del partido en China, lo que supone un 12% un aumento del 12% con respecto a 2022. En total, más de 610.000 personas fueron sancionadas. Y saltamos a Hong Kong, donde Messi tenía que jugar un partido. No salió ni siquiera a saludar por culpa de una lesión. 3 días después, el equipo del Inter de Miami se va a Japón y juega un partido jugando Messi en el campo. El gobierno chino llegó a decir incluso que era un trato de preferencia sobre todos los demás sobre los chinos. En el contrato que habían firmado, menos a 45 minutos de Messi sobre el campo, cosa que no fue así. Se vendieron más de 40.000 entradas y ahora están ya planteando devolver la mitad del dinero por la inmensa presión que se está dando a día de hoy en Hong Kong. Y saltamos a Malasia, donde hemos tenido cambio de rey o de Angkor, es decir, del gobernante supremo de Malasia. Como hemos comentado en anteriores ocasiones, Malasia tiene una monarquía constitucional, pero no hereditaria. Cada 5 años, de mayor a menor, se van pasando al cargo los sultanes de cada una de las 9 regiones importantes. También hay que tener en cuenta que todos ellos son a la vez cabeza de la religión dentro del grupo islámico al que pertenecen. Originariamente, toda esta gente, estas regiones, estaban controlados por sultanatos que en realidad tenían asesores del gobierno británico.
Tras la Segunda Guerra Mundial son los británicos los que quieren unificar Malasia, pero quitando a los sultanes gran parte de su poder, y esto dio fuerza a los procesos de independencia. ¿Quién es el que sube ahora al trono? Pues Ibrahim Iskandar. Este señor es un religioso moderado que ha atacado de hecho al partido islámico. Este sultán es el sultán de Johor, al que pertenecía originariamente Singapur, uno de los malayos más ricos. Tiene 5.700 millones de dólares y entre sus propiedades se encuentra una colección de más de 300 coches de lujo. Y también tiene permiso para la conducción de trenes, tiene otra colección de motos, 3 aviones Gulfstream y un Boeing 737, uno de los grandes. Y, por supuesto, todo ello de los colores de la Casa Real, el rojo y el azul. Hay una réplica a tamaño real de un automóvil de los Picapiedra. Y esto no está solo. Tiene su propia cueva museo, porque le encantaba volver del colegio y verlos en la televisión. Consiguió permiso de Hanna-Barbera y se ha convertido en el propietario del Istana Flintstone, es decir, del Istana Picapiedra, un palacio inmenso y espectacular que tiene tanto de los Picapiedra como de los Gaudí, a mi parecer. Pero bueno, tiene su propio museo y una biblioteca privada, donde tiene nada más y nada menos que en torno a 60.000 cómics originales de Marvel. Para que nos hagamos una idea de qué tiene esta colección o si es importante o no, tiene el número 1 del Capitán América, que cuesta más de 3 millones de dólares a día de hoy, y tiene el número 1 de Spider-Man, del Hombre Araña, que es el cómic más valorado de la historia, vendido por 3,6 millones de dólares. También tiene un ejército y un zoo lleno de tigres, leones y cocodrilos. Y es un auténtico cabeza de lista en todo el sector inmobiliario y de la minería de Malasia. El 40% de las inversiones en la región viene de Singapur, con lo cual realmente es la muleta de Singapur en cuanto a muchas de las producciones agrícolas. También ellos venden el agua a Singapur y, curiosamente, Singapur les da agua a cambio. Esto tiene que ver con el New Water, que es un agua súper purificada que consiguieron desarrollar en Singapur, que a día de hoy es una de las aguas más espectaculares a la hora de hacer productos químicos, cosa que también es muy importante también para las farmacéuticas de Singapur. El caso es que el sultán, pese a haber sus antepasados vendido a los ingleses el territorio de Singapur, a día de hoy posee 4.000 millones de dólares en terrenos en Singapur. Y saltamos a Japón, donde Miss Japón, nacida en Ucrania, la ganadora de Miss Japón, acaba de renunciar a la corona después de que surgiera un informe en el que la vinculaba en una aventura con un médico casado. Carolina Sino, que es como se llama esta japonesa de origen ucraniano, generó un debate inmenso y ahora mismo se la ha considerado mucho más japonesa precisamente por haber renunciado. Otra renuncia espectacular en Japón ha sido en un colegio de secundaria donde se ha despedido realmente a uno de sus directores porque al ir a una tienda para un café pequeño, pues cogía y se servía uno grande. No solo eso, sino que había sido reincidente. Se calcula que llegó a estafar un total de 3 euros con 6 céntimos. Pero como esto es la mentalidad de Japón, pues se le terminó expulsando. Y pasamos a los comentarios. Encarna nos pregunta sobre si en Singapur la comida es tan importante. Bueno, en un país donde uno de los saludos más habituales es preguntar al otro si ha comido, pues se puede entender. Es el pasatiempo nacional y un elemento fundamental de la cohesión nacional para tantas culturas que viven aquí en Singapur. De hecho, el concepto del food quarter, los patios de comida, donde cada uno pide lo que quiere, pero se sienta todo el mundo en la misma mesa, es fundamental para dar la idea de esta coherencia que quiere generar el gobierno. Antes eran vendedores ambulantes, pero desde los años 60 se lleva una serie de políticas súper higiénicas hasta hacer pues, de unos mini lugares de vendedores ambulantes a auténticos restaurantes de lujo. De hecho, a día de hoy, estos patios de comida son patrimonio de la UNESCO, pero mucho más interesante que es una mega industria hiperhigiénica y barata, y que actualmente algunos de estos establecimientos cuentan con estrellas Michelin, de hecho los más baratos del mundo,
porque encima sus propietarios dijeron que por ponerse una estrella no iban a subir el precio a sus clientes habituales. Recientemente puedo decir que he conocido alguno de estos sitios y también a uno de ustedes, seguidores, que me ha invitado a comer bakute, es decir, una especie de sopa de costillas de cerdo. Me ha hecho muchísima ilusión, sobre todo por la inmensa sabiduría de este querido joven, al cual le mando un saludo desde la propia Singapur. Pero bueno, desde aquí, mil gracias por este plato de costillas con otras verduras y con youtiao. Que el youtiao son una especie de churros, sí. Churros en nuestro estilo, pero sin echarles azúcar de ningún tipo. Normalmente se les conoce el youtiao como demonio frito en aceite, desde la traducción del cantonés, y en las Filipinas se conocen como bicho bicho. Estos churros chinos de masa de trigo frita tienen una relación con la historia anterior. ¿Se acuerdan del Cid chino del que hablamos la semana pasada? Bueno, pues el enemigo de Yue Fei había sido el traidor, el consejero del emperador Qin Hui. Bien, había sido condenado junto a su mujer a postrarse ante la tumba de Yue Fei, y es donde están hasta la eternidad actualmente postrados como estatuas. Bueno, pues esto es un ejemplo de la cultura popular, porque estos youtiao representan precisamente a este traidor y por eso se llaman diablo frito en aceite, porque cada vez que se fríe se acuerdan de Qin Hui y cómo este funcionario corrupto de la dinastía Song llegó a vender a uno de los mayores héroes de la historia de China. Y normalmente vienen en dos partes, uno representa a él y otro representaría a su mujer, que fue la que le ayudó, según cuentan las leyendas. Si les parece bien, a partir de ahora, en base a los comentarios que hagan, seguiré tomando notas y iré desarrollando algunos de estos elementos. Por ejemplo, que aquellos que me preguntan sobre comida que repudien tanto los occidentales como los orientales, pues hay una. El durian, esta fruta que huele tan mal que en Singapur no está permitido subirse en espacios públicos con ella, pues es uno de estos elementos que, a pesar de que hay mucha gente de Singapur a la cual le encanta, otra muchísima gente de todo el sudeste asiático no puede ni acercarse a ellos. De hecho, en su día hicimos con Jano García un ranking en el Libertad sobre comida asiática y comida occidental que podían repudiar los propios asiáticos. Bueno, si quieren continuar, no tendré ningún problema en seguir aumentando esta lista. Y nos despedimos ya con la confunciada, que es un proverbio chino sobre dragones. Si ignoras al dragón, te comerá. Si intentas enfrentarte al dragón, te dominará. Si montas al dragón, aprovecharás su fuerza y su poder. Espero que hayan disfrutado tanto como yo con este fascinante viaje por la cultura asiática. Les encomiendo a que esta semana se vayan a celebrar este año nuevo con cualquier chino al cual conozcan de su entorno y le lleven un par de naranjas o mandarines, que seguro que no lo va a olvidar en su vida y que no va a saber ni cómo reaccionar ante semejante regalo. Recuerden dejar sus comentarios con sugerencias, como siempre, y que sepan que su apoyo es lo que impulsa este canal hacia adelante. En esta ocasión, si no quieren aportar nada o preguntar a nada en especial, por favor díganme qué animal del zodiaco son para poder ir felicitando a los dragones uno por uno en los comentarios. Sea como fuere, felicidades a todos ustedes, puesto que la semana que viene, dentro del calendario de primavera del año lunar chino, será el cumpleaños también de todos ustedes. O sea que felicidades por adelantado. Espero que disfruten esta semana y nos vemos pronto en el nuevo Occidente.